Vamos entonces a compartir la temática el día de hoy y esperando de que usted también pueda estar ahí concentrado, concentrada, y que también usted, por supuesto, pueda ser ministrado, ministrada con el tema que vamos a compartir. El profeta Daniel, entonces, y el príncipe de Persia, ese es el tema que vamos a compartir. Y vamos a ir inmediatamente al texto de las Sagradas Escrituras, que vamos a los textos bíblicos, vamos a leer la historia, vamos a compartir la historia, leer los pasajes bíblicos donde está, ¿verdad?, lo que vamos a tratar el día de hoy, y luego vamos a entrar completamente ya en materia. Vamos entonces a leer el texto de las Sagradas Escrituras. Bien, el texto lo vamos a tener allí en el libro de Daniel, Daniel capítulo 10, ¿verdad? Y en el versículo 11 al versículo 19 vamos a leer la siempre y eterna palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Dios soberano, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré, ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dice. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrió mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Mira qué interesante. Versículo 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobraba entonces la fuerza, y dije: habla, mi Señor, porque me he fortalecido. Esto es palabra del Eterno, palabra del Dios Todopoderoso para nuestras vidas, y esperamos que usted sea grandemente edificado, esperamos que usted sea grandemente edificada con esta palabra. Bien, el tema entonces: el profeta Daniel y el príncipe de Persia. Vamos a partir diciendo algunas cosas que son muy relevantes, que son muy interesantes, porque esta historia, esta visión, esta revelación, podríamos decir, que este varón llamado el profeta Daniel tuvo, ¿verdad?, ocurrió en un tiempo muy difícil, amados, para la historia de la nación de Israel, para la historia del pueblo de Israel, cuyo pueblo le tocó vivir una experiencia de las tantas, ¿verdad?, que vivió, y que tuvo que ver completamente con el exilio a Babilonia, evidentemente por causa de no haber entonces tenido por alto, por no haber considerado los mandamientos, los preceptos del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, dentro de las profecías que Daniel tiene, hermano, tiene esta revelación del capítulo, entonces, ¿verdad?, del capítulo 10, donde hay un sinfín de elementos que son muy importantes que vamos a estar mencionando para entender el contexto histórico de esta visión, de esta revelación que este hombre tiene, y que esta revelación lo que hace es
venir a mostrar un conflicto, amados en el Señor, que se arma en el mundo espiritual cuando es necesario que un mensaje venga del cielo para hacer contacto con la humanidad y ese mensaje llegue, ¿verdad?, por consecuencia a la humanidad. Hay una guerra confrontacional, hay una guerra sin precedentes que se libra en el mundo espiritual, del cual nosotros vamos a estar tratando de explicar algunas cosas que son muy relevantes dentro de la historia, dentro de la revelación que tiene este llamado profeta y extraordinario profeta, el profeta Daniel, y, ¿verdad?, su confrontación que él tiene con el príncipe de Persia. De Persia. Bien, vamos a ver algo que es muy importante y que está desde el versículo 1 al versículo 2. Vamos a permitir de que usted también pueda tener su Biblia desde el capítulo 10 en adelante. Déjela ahí abierta y vamos a revisar algunas cosas que son bien importantes para poder ilustrar la base del contenido, ¿verdad?, de lo que estamos viendo. ¿Qué es interesante esto? Daniel capítulo 10, versículo 1 al 2 dice las Sagradas Escrituras: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar. Aquí hay datos que son muy importantes que no podemos dejar de mencionarlo. Por ejemplo, entendemos nosotros que después del cautiverio del pueblo de Israel a Babilonia, por supuesto pasaron 70 años de esclavitud allí en Babilonia, y luego, después del imperio babilónico, usted sabe, vino el imperio persa. Después se unieron los medos con los persas, y entonces el primer rey, evidentemente, de Persia fue Ciro, y fueron 3 reyes que en realidad permitieron el retorno del pueblo hebreo, ¿verdad?, a Jerusalén, y los 3 reyes, ¿verdad?, fueron Ciro, Darío y Artajerje. Pero es este rey, el primero, el que permite que el pueblo pueda, o el que da la orden para que los hebreos puedan volver a la tierra ancestral de ellos, de sus padres. Y entonces, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, dice, fue revelada palabra de Dios, ¿verdad?, a Daniel, llamado Beltsasar. Ese es el nombre, ¿verdad?, que le colocaron a Daniel, Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Miren lo que está diciendo, que estos detalles son muy importantes. Dice que primero, la palabra que él recibe es verdadera, y lo segundo es que el conflicto es grande. Aquí vamos a entrar en materia. Pero él comprendió, o sea, Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estos aspectos, para ir entrando en materia, son muy importantes, los que aparecen acá y los que estamos mostrando acá. ¿Por qué? Porque este profeta Daniel no era una persona, ¿verdad?, que no tenía conocimiento, no era una persona que carecía de conocimiento propiamente tal. Este profeta Daniel era un hombre muy entendido, hermano. Y no se olvide que algunos años atrás, este hombre fue a dar a Babilonia, o fue llevado a Babilonia dentro de las algunas tomas que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad?, que oprimió alrededor de 5 o 6 años al reino del sur, el reino de Judá, y comenzó a llevar cautivos a los jovencitos, a los mejores pensadores, a las cabezas más inteligentes, evidentemente para poder desgastar al reino del sur, que posteriormente, por supuesto, fue esclavizado, ¿verdad?, en Babilonia. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que este Daniel era un tipo entendido, un tipo que tenía agallas, un tipo que tenía conocimiento, un tipo que era muy entendido en todo lo que tenía que ver, por supuesto, este tema de enigmas. Entonces era muy inteligente este varón. Versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, dice la Biblia, estuvo afligido por un espacio, dice, de 3 semanas, es decir, 21 días. 21 días que él, por una cuestión de convicción personal, se dio cuenta de que tenía que apartarse del mundo, apartarse del pecado, apartarse de la inmoralidad, ¿verdad?, que le rodeaba para poder tener revelación, o para que la revelación en este caso pudiera llegar al hombre de Dios. ¿Y qué ocurre acá? Acá hay 5 puntos muy importantes que nosotros, que estudiamos este tipo de temáticas, tenemos que entender desde una perspectiva muy clara, que es que, en primer lugar, la Biblia dice que tuvo
aflicciones por 3 semanas. Mire qué interesante lo que estoy diciendo. Lo primero que ocurre acá es que este hombre de Dios tuvo aflicción por 3 semanas. ¿Qué significa esto? Significa que, como dice el texto del versículo 1, dice que entonces el conflicto era grande. ¿Por qué era grande? Porque él tuvo que afligirse. En primer lugar, tuvo que estar afligido para que la palabra, para que el mensaje pudiera llegar por 3 semanas. En segundo lugar, dice que la palabra que a él se le estaba entregando, evidentemente era una palabra verdadera. Mira los aspectos que estamos mencionando acá. Lo tercero es que el conflicto, o sea, la lucha, la confrontación propiamente tal, era grande. Lo cuarto es que él tuvo inteligencia en la visión. Mira qué interesante son los sencillos puntos que estamos tocando, pero que a su vez son profundos, porque van a desencadenar un escenario sin precedente. Cuarto, tuvo inteligencia en la visión. Y número 5, había comprendido, ¿verdad? Había comprendido la palabra. Entonces, bajo estos 5 aspectos, mis amados en el Señor, es que nos damos cuenta escrituralmente, ¿verdad? Bíblicamente nos estamos dando cuenta que este hombre de Dios, que este profeta de Dios, no era simplemente un hombre natural, sino que era un hombre que tenía entendimiento, un hombre que tenía conocimiento, un hombre que tenía el peso, podríamos decir, la estatura espiritual, la gracia de Dios, evidentemente, y para tener la capacidad de poder comprender este tipo de asuntos. No se olvide que Daniel, ya desde el capítulo 1, y bueno, sus 12 capítulos prácticamente están completamente involucran lo que es profecía, lo que es revelación, etcétera, y todo concerniente a lo que era la nación y lo que era el pueblo de Israel. Pero más allá de que los escritos de Daniel evidentemente están enfocados en Israel, vamos a entender a través de lo largo de esta exposición que la confrontación que vamos a ver acá es una confrontación completamente directa en contra, hermano, por un lado, las fuerzas del Dios Todopoderoso haciendo fuerzas para poder traer el mensaje, para que el mensaje llegue, pero por otro lado también, amados en el Señor, las fuerzas del maligno, las fuerzas opositoras tratando de pervertir y no permitir que el mensaje del Eterno pudiera llegar de una manera clara, de una manera directa y de una manera objetiva a cumplir con su cometido. Y mira qué interesante es cómo vamos trabajando esto, porque ahora vamos a seguir observando lo que la Biblia nos dice, y mira qué interesante lo que vamos a ir estar mirando ahora en su pantalla a usted. Mire, si avanzamos un poco más y miramos el libro de Daniel capítulo 10, dentro del capítulo 10 y el versículo 5 al 10, vamos a leer lo siguiente. Mira qué interesante es esto. Y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufas, ¿cierto? Dice, su cuerpo era como de Nilo, ¿cierto? Berilo, ¿cierto? Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es evidente, y hay muchas similitudes en las descripciones que da Daniel, en similitud a lo que hace Juan, exiliado en Patmos, cuando él tiene la revelación, evidentemente, ¿verdad?, sobre lo que es el libro del Apocalipsis. Y entonces, sin lugar a dudas, se puede probar técnicamente acá que Daniel se estaba refiriendo o estaba teniendo una visión completamente directa con Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 7 y el versículo 8, que son muy importantes dentro de este contexto. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Mira qué interesante es esto. Aquí hay dos cosas que tenemos que destacar. Bueno, hay muchas cosas más, pero dentro de la generalización que podemos ir rescatando de esto, podemos ir encontrando dos cosas muy importantes que están descritas en el versículo 7 y el versículo 8 de Daniel 10. Dice, y solo yo, dice Daniel, vi aquella visión. Mira qué interesante, solamente yo vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Mira qué interesante es esto, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cómo es esto? Versículo 8.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras y oí el sonido de sus palabras, ¿verdad? Caí sobre mi rostro en profundo sueño, dice, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó y que me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Imagínense, era sin precedentes lo que este hombre estaba viviendo. Ahora, dentro de esto podemos tomar dos cosas bien importantes. Primero, los hombres que estaban con Daniel huyeron, en primer lugar. Y en segundo lugar, solo el profeta tuvo la visión. La respuesta a esto vendría a ser bien sencilla. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban juntos con Daniel, aquellos que estaban mirando, aquellos que estaban allí, aquellos que estaban presentes, no tenían evidentemente la capacidad, el peso espiritual, la madurez para entender lo que estaban viendo allí. Entonces imagínense, Daniel, siendo un hombre tremendo de Dios, tiene esta revelación y él queda impresionado e inclusive dice que queda sin fuerza. Imagínense dónde hubiesen quedado aquellos que estaban allí observando, que en realidad cuando vieron esto, dice el texto que sufrieron mucho temor y simplemente abandonaron el lugar porque no les cabía en la cabeza a lo mejor lo que estaban viendo. Y entonces vamos a ir mirando esto para ir adentrándonos ya en la profecía en la visión propiamente tal que él tiene, en la revelación que tiene, que es que nosotros vamos a entender a través de esto, hermanos, lo que se vive o lo que se vive en el mundo espiritual y la confrontación sin precedentes que nosotros podemos apreciar acá. Bien, vamos mirando Biblia, que es lo que a nosotros nos importa. El versículo 11, miren lo que dice. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué significa esto? Damas y caballeros, hermanos, ¿qué significa esto? El personaje celestial, en este caso, habla con Daniel y le da algunos elogios, podríamos decir. Principalmente le dice varón amado. Y esta expresión muy amado sugiere que Daniel era muy considerado o considerado precioso delante del Dios Todopoderoso. En Daniel capítulo 9, versículo 23 se dice que Daniel era muy amado. Escuche esto, es evidente que en la vida de dedicación, escuche lo que estoy diciendo, y su incuestionable fidelidad delante de Dios, eso lo hace acreditador de esta gran honra. No se olvide que el texto del versículo 1 de Daniel capítulo 10 dice lo siguiente. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué significa esto? Que Daniel, según los textos que estamos mencionando, era un tipo preparado. ¿Qué significa esto? Que era un tipo, amados hermanos en el Señor, era un tipo que tenía cualidades, que tenía evidentemente las cualidades necesarias, porque a Dios no le va a revelar, Dios no va a permitir que tenga una visión en relación a lo que posteriormente iba a venir, porque Daniel aquí estaba a punto de recibir un par de profecías más, unas profecías más en relación al tiempo postrer, al tiempo futuro. Entonces era muy necesario que este hombre fuera un hombre apto para recibir semejante instrucción, semejante revelación en torno a lo que Dios el Eterno le iba a mostrar.
Entonces es muy importante que nosotros podamos ir entendiendo este tipo de elementos, este tipo de factores, porque lógicamente, bajo la lógica de Dios, y no difícil de percibir, podemos entender que Dios tampoco le va a estar mostrando evidentemente revelaciones o visiones propiamente tales a cualquiera, sino que Dios lo va a hacer con gente preparada, con gente que realmente tiene un corazón honesto, un corazón sincero delante de Dios. Y en eso es que usted tiene que prestar mucha atención, porque ahora vamos a empezar a revisar algunos puntos que son muy importantes que los podamos considerar acá. Vamos a ver algunos puntos y también a medida que vamos avanzando en los puntos, vamos a ir acercándonos a conocer realmente qué es esta revelación, esta visión, y qué representaría en este caso el príncipe de Persia, que es la influencia sin precedente que vamos a empezar a conocer en algunos momentos más. Bien, en primer lugar, dentro del contexto de la Biblia, de lo que hemos leído, dice que el profeta estaba temblando cuando estaba recibiendo esta revelación. Podríamos señalar, indicar entonces que esta expresión muestra un estado en el profeta de un temor reverente. Escuche, el profeta tenía un temor reverente que en realidad es la causa por qué él tiene tanto temor reverente, es por quien realmente estaba parado a su lado. En las Sagradas Escrituras es muy frecuente, ¿verdad?, que nosotros podamos encontrar este tipo de actitudes de hombres de Dios que en algún momento de sus vidas evidentemente dispusieron sus vidas, dispusieron su conocimiento, dispusieron su integridad para poder escuchar la voz de Dios. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Encontramos a hombres, por ejemplo, como Isaías, como el libro de Isaías capítulo 6, versículo 5 nos dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, es una cuestión sin precedentes, amado. Es una cuestión que no tiene expresión humana que pudiera comprender tal visión y tal revelación que el profeta Daniel, como otros profetas también como Isaías, como Jeremías, otros también como Juan el apóstol, tuvieron una experiencia sin precedentes, hermano. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 19, encontramos al gran hombre de Dios, al Juan, al discípulo amado, que escribe el cuarto evangelio, que escribe las cartas de Juan y que escribe el libro de Apocalipsis, diciendo: cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. ¿Qué es lo que quiero que entienda usted aquí? Yo quiero que usted entienda la magnificencia, el privilegio, la honra. Pudiéramos usar muchos epítetos más para describir lo que Daniel estaba viviendo. Estamos hablando entonces que este hombre, en primer lugar, estaba temblando por quien estaba a su lado. Las descripciones, sin lugar a duda, técnicamente hablan de la persona de Jesucristo mismo que estaba al lado de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre entendido, un hombre capo, un hombre preparado, un hombre que realmente agradaba, por supuesto, que inclusive el mismo texto dice que era muy amado de Dios. Y es impresionante las descripciones que hace, porque lo que vamos a comenzar a ver desde aquí en adelante, hermano, es algo real, es algo objetivo y es algo que usted y yo no estamos exentos a vivir y experimentar. Y para que entendamos que ser también portadores de lo que es la revelación de Dios, de lo que es la palabra de Dios, tanto la palabra logos, que es la palabra escrita, como la palabra rema, que es la palabra revelada.
Cuando usted junta el logos con el rema y usted lo predica, lo exhorta, lo ministra bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, usted tiene que entender que hay una confrontación directa en contra del reino de las tinieblas, en contra del príncipe de Persia, que no es otra cosa, sino vamos a probar más adelante, que es una potestad sin precedentes que se opone, escuche lo que estoy diciendo, se opone en el mundo y trata de influenciar a los líderes gubernamentales de los países para que se opongan al propósito y la voluntad de Dios. Pero miren qué interesante es cómo vamos a ir avanzando, porque esto cada vez se va a poner más interesante, se va a ir poniendo más interesante. En segundo lugar, dijimos que en primer lugar él estaba atento. Bueno, en segundo lugar vamos a encontrar en primer lugar, ¿cierto? Él estaba temblando. En primer lugar estaba temblando. En segundo lugar, dice que este profeta, este hombre de Dios, estaba, mis amados, estaba atento. Quiero que entienda eso, por favor. Aquí el llamado del Eterno al profeta sugiere, escuche esto, un alto grado de interés y de lo importante que era la concentración absoluta que tenía que prestar el receptor, en este caso Daniel, al emisor, que en este caso era el Dios Todopoderoso. Y damos énfasis en que es así, porque la palabra de Dios, es decir, la revelación de Dios, ha de percibirse con temor y con atención. Su Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, dice. Deuteronomio 11, 16 dice: Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Mira lo que dice el texto bíblico. Y la ataréis como señal en vuestra mano y serán, dice, por frontales entre vuestros ojos. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Significa literalmente que Daniel también, es decir, Daniel también estaba atento. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Y seguimos avanzando, porque esto va a ir alcanzando, ¿verdad?, una estructura muy especial. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que usted entienda. Vamos a ir alcanzando una estructura muy especial para ir entendiendo, estamos comprendiendo quién es el profeta Daniel, ¿verdad? Estamos analizando esto. Estamos viendo un poco la actitud personal que este hombre de Dios prestaba a tal revelación que Dios le estaba mostrando, ¿sí? Y por consecuente también vamos a ir mirando, en tercer lugar, cómo se va abriendo el panorama, ¿verdad?, para que reciba esta revelación y la situación antagónica al cual el profeta, el hombre de Dios, se iba a tener que sobreponer, por supuesto, por la gracia del Dios Todopoderoso. Bien, vamos mirando entonces, vamos mirando con mucho cuidado que esto va avanzando. ¿Sí? Que esto va avanzando. En tercer lugar, quiero que entienda lo siguiente. En tercer lugar, dice que él dispuso su corazón. Mire qué interesante es esto. En primer lugar, estaba temblando, temeroso, ¿cierto? En segundo lugar, estuvo atento. Pero en tercer lugar, dispuso su corazón. O sea que cualquiera no recibe revelación de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy plasmado en nuestra vida. No cualquiera puede hablar en el nombre del Señor. No cualquiera puede decir, oh, tengo una revelación de Dios. Y en eso es que hay que ser muy consecuente, objetivo y entendido.
¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Y qué dice entonces? Tercer lugar, y dispuso su corazón. Esta expresión puede explicarse de la siguiente manera. Primero, la voluntad humana se dispone. Número 2, o letra B, los 5 sentidos atentos. Y letra C, los sentidos son ejercitados por el uso de la razón. ¿Qué significa? Que técnicamente él estaba dispuesto a ¿qué? A recibir lo que Dios le iba a mostrar. Y Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mira qué interesante. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no es cualquier cosa, señores. Y vamos avanzando. Y vamos avanzando de una manera muy importante. Porque pronto vamos a llegar a un problema que va a suceder. Estamos hablando acerca del profeta Daniel. Y pronto, por allá por el punto número 5, nos vamos a meter en un área y un terreno peligroso, donde hay fuerzas malignas, fuerzas de oposición, fuerzas adversas, fuerzas antagónicas, que lo que van a hacer es impedir, escúchame lo que estoy diciendo, impedir que aunque el profeta era un hombre de Dios, indudablemente un hombre preparado, pero aún así este hombre de Dios tuvo que ser, fue en su ser, hermanos, movido por el Espíritu Santo. Y eso quiero que usted entienda bien, bien fuerte ahí. Fue movido por el Espíritu Santo. Ayunar, apartarse por 21 días. Porque en realidad, él mismo lo dice, el conflicto era grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mucho ojo que vamos avanzando. Vamos avanzando. Mira qué interesante lo que estamos viendo, ¿eh? Tiene que ser visto esto con una claridad y con una profundidad para lograr entender el contexto de lo que estamos ministrando. En cuarto lugar, mira, dice, fueron oídas tus palabras. Escuche, fueron oídas tus palabras, dice el texto. ¿Puede entender esto usted? Fueron oídas tus palabras. ¿Qué significa esto? El reconocimiento del Eterno en las siguientes áreas. Primero, disposición del corazón, ¿cierto? Segundo, humillación. Tercero, atención. ¿Sabe por qué demuestra esto? La atención, porque dice que sus palabras fueron oídas. Esto deja de manifiesto dos cosas muy importantes. Escuche esto. Primero, la responsabilidad que tenemos como ministros, ¿verdad? Y segundo, lo comprometido que está el Eterno con aquellos que sienten la aflicción por conocer sus designios. Mira qué interesante cómo estamos tratando este tema. Jeremías 33:3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que fueron oídas las palabras del profeta. ¿Y qué va a ocurrir acá? Mira qué interesante lo que estamos tocando.
Esto es lo que conocemos entonces del profeta Daniel. Hemos colocado en contexto el escenario de esta revelación. Pero ahora vamos a pasar a un hecho muy importante, que es increíble lo que se comienza a desarrollar o a gestar desde aquí en adelante. Porque en quinto lugar, mira lo que va a suceder. En quinto lugar, dicen las Sagradas Escrituras, atendiendo al contexto, que el príncipe de Persia se me opuso. Eso es lo que Daniel expresa. El príncipe de Persia. Cuando Daniel tiene esta revelación, esta visión, para aquellos entonces, ya lo leímos al comienzo, el primer rey de Persia era Ciro. Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Ciro había permitido, ¿verdad? Permitido que el pueblo hebreo pudiera tener la oportunidad de ir a restaurar Jerusalén. Las circunstancias no se dieron en el primer momento cuando Ciro dio la orden. ¿Qué pasó? Escuche con atención. Esta expresión, el príncipe de Persia, va a revelar algunos aspectos muy relevantes en este sentido. Primero, ¿qué significa que haya aparecido el príncipe de Persia o que el príncipe de Persia se haya opuesto? Primero, produjo la demora del mensaje, ¿cierto? También produjo la oposición al mensaje y por consecuente también desencadenó una guerra por el mensaje. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta fehacientemente, escuchen lo que estoy diciendo, que lo que se va a gestar, o que lo que se estaba gestando aquí, era una guerra sin precedentes en el mundo espiritual. Y vaya que esa guerra espiritual sí existe. Y no es solamente un hecho que existió, y aquí quiero dar mucho énfasis en esto, ¿ya? Digamos, como hemos analizado lo que fue el profeta Daniel y en el contexto que estamos hablando, pero ahora vamos a hacer mucho énfasis en lo que es que el príncipe de Persia se opuso. ¿Qué sucedió acá? Había alguien, por supuesto un personaje antagónico, que no quería por nada que el mensaje pudiera llegar al profeta Daniel. Y por eso es que Daniel también afligió su espíritu. Se metió a 21 días en ayuno y se apartó. Porque él entendía que habían cosas que no estaban siendo fáciles. Porque era grande el conflicto. ¿Y qué ocurre? Leemos una escritura de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y Efesios también capítulo 6, versículo 12, que nos van a ir dando luz a quién es este principado, este príncipe de Persia que se opone al mensaje. Dice la Biblia allí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, escuche esto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ojo aquí, príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Escuche lo que está diciendo. Esto lo está diciendo Pablo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Damas y caballeros, quien se opuso a que el mensaje pudiera llegar fue un principado de demonio que se encarga de impedir, obstaculizar para que el mensaje del Eterno pueda ser entregado
a los pregoneros de justicia, a los pregoneros de verdad, a los hombres de Dios que anuncian el mensaje del Eterno. Mira qué interesante lo que estamos viendo acá. Porque según nosotros estamos revisando esta interesantísima escena, ¿verdad?, que es muy importante, nos estamos dando cuenta que el príncipe de Persia no es otro personaje, sino que es un principado de demonios que está encargado jerárquicamente de producir oposición a lo que es la entrega del mensaje del Eterno a los hombres que Dios ha preparado para poder anunciar su palabra o tener evidentemente la revelación de su palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es que fehacientemente el profeta está en una confrontación en contra de esta fuerza opositora, en contra de esta fuerza maligna. Ahora yo le voy a mostrar algo que es bien importante que usted tiene que entender. Yo creo que usted entienda claramente que en la actualidad, escuche lo que voy a decir, lo voy a poner de esta manera. En la actualidad existen dos cuerpos, podríamos decir dos organismos, que el diablo daría todo lo que él tiene por destruirlos. ¿Ya? Es muy importante que lo podamos entender. ¿Qué es lo que el diablo quiere destruir? Y que si hace desaparecer a cualquiera de esos dos cuerpos, entonces él tendrá una victoria asegurada. Lo vamos a ver. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Ahora está saliendo en su pantalla. Estos dos cuerpos, el diablo daría todo lo que estuviera en su mano, escucha lo que estoy diciendo, por hacer desaparecer a Israel y hacer desaparecer a la iglesia. Y desde la historia, si nosotros analizamos la profecía del Apocalipsis, capítulo 12, sobre la mujer y el dragón, nos vamos a dar cuenta que lo que estoy diciendo es veraz. Y es así como lo estamos describiendo. Es increíble cuando tú lees la Biblia, estudias las profecías bíblicas, los contextos históricos, te vas a dar cuenta, en primer lugar, que Israel, bendita nación de Israel, cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Elohim, Hashem, como lo describen ellos, es un pueblo que tiene fácilmente 4.000 años de historia y que han pasado numerosos imperios, como el imperio egipcio, el imperio sirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Después del imperio romano, el año 70, Jerusalén fue destruido y fue devastado por completo Jerusalén. Y comenzó una expulsión de esta nación por todas las partes del mundo. Miles de años pasaron. Estamos hablando del año 70. Miles de años. La pregunta es, ¿dónde estuvo el pueblo hebreo por estos miles de años? Y la pregunta podríamos hacerla un poco más atrás. ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad del antagonista en este personaje, del príncipe de Persia, que es un principado, por hacer desaparecer al pueblo hebreo?
Y no fue sino hasta el 14 de mayo de 1948, cuando este pueblo, cuando este remanente expulsado por todo el mundo, vuelve a ser una nación. Israel actualmente tiene 75 años. Es líder, es potencia mundial en armamento, en tecnología, en ciencia, en medicina, etc. Podríamos hablar mucho sobre eso. Lo que está sucediendo hoy también es parte de esto. Hay una cabeza de la serpiente de Medio Oriente que es evidentemente Irán, y Irán financia todo lo que son estos movimientos radicales de Hamas, de la yihad islámica, de Hezbollah, de los hutíes rebeldes en Yemen, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso. Pero sí hay que decir, y sin miedo a equivocarse, y con mucha fuerza, hay que decir que todos los que hoy buscan, escuchen lo que estoy diciendo, acaba de haber una reunión de la Liga Árabe, donde todos los países árabes unidos en ese organismo están condenando, y por todos lados están condenando a Israel. ¿Y qué es lo que es eso? Por supuesto que es el príncipe de Persia, el título que le coloca Daniel aquí a este principado va a mostrar las características de que es un principado que se encarga de influenciar a los líderes mundiales para denostar a la nación de Israel. Pero hay más. Este príncipe de Persia, o este principado de demonios, también está muy interesado en hacer desaparecer también otro organismo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es muy interesante que podamos entender esto, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia de manera sistemática, de manera ordenada, exegética, buscando la exégesis correcta de todo lo que es la historicidad de Israel y la historicidad de lo que es los gentiles, que somos nosotros injertados en este caso, como ilustra el cuadrito blanco que está viendo usted en su pantalla. Para entender esto, usted tiene que revisar el libro de Romanos. En el capítulo 11, dice que Israel, en este caso, representaría al buen olivo, el buen y gran olivo. Entonces, Israel dice que las ramas de Israel fueron quebrajadas. ¿Por qué fueron quebrajadas? Porque rechazaron al Mesías. Pero, gracias a que sus ramas fueron quebradas, entonces las ramas del olivo silvestre fueron injertadas a este olivo original. Y eso significa, según Romanos 11, léalo por favor, no lo vamos a leer por tiempo, eso significa que por el rechazo de Israel al Mesías, nosotros hemos alcanzado salvación. Pero que hay algo más profundo. Déjame hablarte un poco más sobre esto. Porque es que es interesante esto. Yo te lo voy a decir. Porque ¿sabes lo que ocurre acá? Ocurre de que en el tiempo del profeta Jeremías, que fue un tiempo terrible de falsedad, en donde el pueblo de Israel había se desviado, ¿qué ocurre acá? Ocurre de que Jeremías compra una heredad. ¿Ha leído ese pasaje usted? No lo vamos a leer por tiempo, pero dice que Jeremías compró una heredad. Y entonces cuando él compra esa heredad, se gesta inmediatamente, como era profeta, una palabra, escucha esto, una palabra del Eterno viene, ¿verdad?, a Jeremías, cuya palabra sostiene que el Dios eterno haría un nuevo pacto, cuyo pacto
ya no sería un pacto como los pactos que el Eterno hizo en el Antiguo Testamento, sino que sería un pacto, un nuevo pacto con el corazón del hombre. Escribiré, dice Jeremías, mis ordenanzas, dice el Eterno, mis preceptos en la tabla de su corazón. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que habría un nuevo pacto, una nueva alianza, cuyo pacto y cuya alianza habló Juan el Bautista cuando predicaba y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que había un reino que se había venido a establecer. Escuche, pero el pueblo judío no aceptó ese desafío y negó a Jesús. Pero hubieron gentiles que sí lo aceptamos. Y en algún momento determinado, el pueblo de Israel va a ver al verdadero Mesías. Escuche lo que estoy diciendo. Pablo también lo hace mención al libro de Romanos 11. Dice que va a llegar el momento que, bueno, después del arrebatamiento de la iglesia, lo que nosotros creemos, después viene el proceso de la gran tribulación, donde serán 3 años y medio, donde aparecerá un líder que gobernará el mundo, los poderes políticos, religiosos y la economía. Y a los 3 años y medio, él se quitará la máscara, ¿verdad? Y comenzará lo que es la abominación desoladora, que es entonces la profanación del templo de Jerusalén, y comenzarán los años más terribles para la nación de Israel, la actual nación de Israel, ¿verdad? En los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Pero luego de eso, dice que Apocalipsis capítulo 19, que descenderá el Eterno, el galanazo, con la novia, con la iglesia, y vendremos a establecer el reino milenial con Cristo. Y en ese momento, Israel en su apogeo alzará sus ojos al cielo y dirá: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Impresionante. Impresionante. Pero mira lo que el diablo odia. Y lo segundo que el diablo quiere, por supuesto lo hemos mencionado, eliminar, erradicar de la tierra, por supuesto, somos nosotros. Es usted y yo, que hemos sido injertados a este olivo original, que somos herederos de la gracia del Eterno. El príncipe de Persia ha bombardeado con diferentes formas a Israel durante toda su historia. 4000 años de historia. No puede ser borrado su lenguaje, no puede ser borrada su historia, no puede ser borrada su cultura. Persecución por el pueblo de Israel, usted lo está viendo por doquier. Pero hay algo más importante que tengo que decírtelo aquí. No soy profeta, pero es muy probable que en los postreros días veamos una persecución de la iglesia sin precedentes. Sin precedentes. El diablo hoy está tomando toda este movimiento islámico. Entiéndase. Ya hemos hablado en otros temas acerca de la raíz del mundo islámico, la raíz del mundo árabe, etc. Lo hemos hablado. Ellos odian dos cosas. Odian a Israel y odian el cristianismo, porque son agentes del enemigo, son enviados, comisionados, liderados por el príncipe de Persia. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Para terminar con lo que es el pueblo de Dios, el pueblo literal, político de Dios, como también el pueblo espiritual del Eterno. Si usted oraba 10 minutos, ore 20. Si oraba 30, ore 1 hora. Porque estamos en un tiempo muy decisivo. Estamos en un tiempo final, donde todo lo que estamos hablando no es una cuestión que va a ocurrir en 10 a 30 años más.
No, es una cuestión que ya estamos viendo nosotros. Hay una gestación, escuchen lo que estoy diciendo, hay una gestación sin precedentes del príncipe de Persia, entiéndase, de este líder antagónico encargado de mover al mundo en contra de Israel, pero también persuadir al mundo cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, estamos viendo tratados a través de la Organización de las Naciones Unidas. Hay temas, o sea, que podemos hablar aquí prácticamente 3 horas, y vamos a preparar un tema acerca de lo que es la Agenda 2030, que es una cuestión sin precedente. Es una cuestión sin precedente que se está preparando, que se está gestando. ¿Para qué? Para pervertir nuestra sociedad, para quitar los valores, escuche, para quitar los principios. Es tiempo de que ya la iglesia despierte. Es tiempo de que ya los cristianitos medios mundanos comiencen a despertar, hermano. Estamos viendo con nuestros ojos al príncipe de la potestad del aire, al príncipe obrando para inducir, para llevar al mundo a la iglesia, o la iglesia meterla, o el mundo meter dentro de la iglesia, para que ésta se desvíe y experimente una apostasía, una rebeldía, una falsedad en contra del Dios del cielo. Mira qué interesante lo que estamos trabajando y estudiando, para que podamos entender la complejidad del asunto que describe este hombre de Dios, el profeta Daniel. Vamos a mirar un texto que ya lo tenemos en pantalla para probarte más de lo que el diablo puede hacer y está haciendo hasta el día de hoy, porque él es el gran acusador. Mira lo que dice el texto de Job, que se entiende canónicamente, ¿cierto? Que es el libro más antiguo, inclusive más antiguo que los escritos de Moisés. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Eso es lo que dice la traducción de Reina Valera 1960. Pero vamos a ver una otra traducción para tener también más luz del texto. La traducción de la palabra de Dios habla para todos. Mira lo que dice. Palabra de Dios para todos, esa traducción, mira lo que dice. Porque eso nos va a dar un poco más de luz de este texto. Muy importante. Versículo 6. Job 1. Entonces llegó el día en que los seres celestiales, mira lo que dice, los seres celestiales se presentaron ante el Señor, ¿cierto? Incluso, ¿qué es lo que dice? Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, he estado vagando por la tierra. ¿Qué significa? Que Satanás también se metió con los seres celestiales para acusar a Job. Y si lo hizo allí, ¿tú crees que no lo hace ahora? Pero por supuesto que él lo hace. Pero va a llegar un momento, y que será técnicamente en lo que representa, ¿cierto?, la profecía de Apocalipsis capítulo 12, que será destituido del cielo cuando habrá una gran batalla. Pero hasta ahora todavía este principado lo que hace es acusarnos, acusar a usted, acusar a los escogidos, etc. El príncipe de Persia. Mira qué interesante donde estamos parados ahora y lo que estamos hablando. Pero ¿qué sucedió? Cuando el texto dice que vino el príncipe de Persia y se opuso para que el mensaje tardara, para que el mensaje no llegara. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermano.
Miramos nuevamente el punto número 5. El príncipe de Persia se me opuso y eso da lugar para que hubiera demora en el mensaje. En segundo lugar, para que la oposición al mensaje. Y en tercer lugar, una guerra por el mensaje. Pero ¿qué sucede en eso? Número 6, punto número 6. Dice que Miguel vino para ayudarme. Oh, qué interesante. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 21. Revisemos eso, mira. Revisemos en tu Biblia, Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 21. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Lógico que se lo opuso. ¿Sabe por qué se lo opuso? Porque Daniel tuvo que estar ayunando ese tiempo, ese periodo. Dice, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, escucha esto, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué estaba haciendo el ángel mensajero allí metido? Porque no podía pasar con el mensaje hacia Daniel. Escúchame lo que estoy diciendo. Y fue necesario que un arcángel, que es una potestad superior a un ángel, viniera a combatir, a pelear por 21 días a favor de Dios, a favor de Daniel, a favor del ángel mensajero, para que de esa manera el mensaje pudiera llegar al profeta de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. ¿Sí? Está diciendo, sino Miguel, vuestro príncipe. Significa que el mensaje se demoró 21 días en llegar. El ángel mensajero no pudo llegar a Daniel porque había una guerra frontal. Y el ángel, como era un ángel mensajero, obviamente el ángel no podía pelear en contra del príncipe de Persia. Y entonces tuvo que venir, tuvo que descender. Escucha lo que estoy diciendo. Del tercer cielo tuvo que descender este príncipe llamado Miguel, que es el encargado del ejército del Eterno, hermanos, para pelear por 21 días, para que el mensaje pudiera, hermanos, llegar al profeta de Dios. Impresionante, hermano. Sin precedente. Extraordinario. Porque mira los detalles fehacientemente expuestos en esta dramatización que expresa con sus palabras este hombre, este profeta llamado Daniel. Yo puedo leer una y otra vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces el libro de Daniel y centrarme específicamente más allá de las profecías, que por supuesto son relevantes, pero detenerse un poco en este escenario y aún más entender que esto expande todos los días, porque va a haber oposición todos los días, hasta que llegue el momento en que este diablo sea desechado del segundo cielo por una guerra que tendrá con el mismo Miguel, que ya lo conoce harto. Y después de esa guerra, eso va a dar lugar entonces al punto número 7. Mira qué interesante. En séptimo lugar, he venido a traerte la revelación. Después de esa guerra, después de esa confrontación, he venido a traerte la revelación. A estas alturas ha quedado claro lo dificultoso que llegó a ser traer el mensaje del Eterno al profeta. Ahora bien, esto es un continuo, arduo trabajo, a lo que se ven enfrentados las fuerzas celestiales del Señor en contra del antagonismo satánico del diablo. Es muy relevante entender que Satanás hará lo imposible por impedir que la revelación de Dios llegue a la humanidad. Son incontables los ejemplos de tal adversidad. Los podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como también en el Nuevo Testamento. Y hay un texto muy importante. Algunos textos, por ejemplo, para hacer énfasis sobre esto en el Antiguo Testamento, donde el diablo quiere falsear la verdad. Él es experto
en tratar de engañar al humano, al ser humano. Mira, yo te lo voy a probar en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de esta historia? Hay muchas más. Pero ¿te acuerdas de esta historia de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5? Cuando la serpiente tiene esta conversación con la mujer. Y dice la Biblia, pero la serpiente era muy astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, claro, porque era el diablo mismo. ¿Y qué más dice? La cual dijo a la mujer, mira lo que dijo la serpiente, escucha por favor que esto es Biblia lo que te estoy mostrando. Mira lo que dice el diablo o la serpiente o el dragón, en este caso a la mujer, mira lo que dice. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Él te ha dicho. Con que Él te ha dicho. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Por supuesto que Dios le había dicho eso. Pero lo que Él está haciendo, el diablo, está diciendo una verdad. Escuche lo que estoy diciendo aquí, porque aquí hay profundidad. Está diciendo una verdad, pero está diciendo una verdad con contrasentido. Escúchame lo que estoy diciendo. Eso es lo que tú tienes que tener cuidado. El cristiano tiene que tener mucho cuidado. Porque el diablo también puede decir verdad. Pero cuidado que él la dice con contrasentido. Él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una palabra con contrasentido. Vas a ver lo que dice en la siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, escucha bien, entonces la serpiente dijo a la mujer, mira lo que dice, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero mira cómo lo plantea con un contrasentido. Y vamos al Nuevo Testamento. Si ese diablo malévolo, antagónico y contra Dios, es capaz de enfrentarse al mismo Jesús, ¿qué más será? Si es capaz de antagonizarse, hermano, en contra del árbol verde, ¿y qué será entonces de nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué será de usted y yo? Mira lo que dice acá. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Sí, por supuesto. Di que estas piedras se convierten en pan. Él lo pudo haber hecho, no lo hizo. Entonces él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mira lo que hace, porque escrito está, le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Eso estaba escrito, pero él lo colocó en contrasentido. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira lo que decía el patudo. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. ¿Qué le parece a usted? Ay, Señor, Dios mío. ¿Se está gozando usted por esto? Por lo que estamos viendo. Es interesante. Es muy importante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo acá es que esto es complicado, hermano. Esto es difícil, esto tiene que ser pesado, tiene que ser analizado, tiene que ser observado con mucho cuidado dentro de nuestros círculos eclesiásticos, evangélicos.
para que no abundemos simplemente en una palabra seca, hueca, muerta y vacía. Más bien nosotros podamos ir cada día adaptando todo lo que tiene que ver el tiempo y cómo se gesta en el mundo espiritual. Octavo lugar, mira lo que sucede. La aflicción del profeta. Daniel 10:15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido, con la visión que he tenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá tu siervo, o el siervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaba la fuerza y no me quedó aliento. Hay tres cosas que podrían ser muy importantes consideradas aquí en lo que es este octavo punto de la aflicción del profeta. Primero, el peso de la gloria de Dios estaba sobre el profeta. Entonces viene una aflicción, viene un quebrantamiento por lo que estaba viviendo. ¿Sí? En segundo lugar, la limitación humana del hombre. Lo podemos ver fehacientemente no solamente en este profeta, sino que en otros profetas también. Y en tercer lugar, o letra C, dentro del octavo punto, una dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. Y esto, por supuesto, va a dar lugar para que pasemos al octavo lugar. Y que es que el profeta entonces es fortalecido. Después de todo esto que hemos visto, damas y caballeros, el profeta sale fortalecido. Daniel 10:18-19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, habla mi Señor, porque me he fortalecido. Mire qué interesante es esto. En innumerables circunstancias, los hombres que Dios llama fueron fortalecidos. Esto demuestra, mira qué interesante, esto demuestra dependencia del Eterno y también continuidad. Significa que Dios te fortalece porque te está mostrando que dependes completamente de Él. Y en segundo lugar, que tienes que continuar. Que tienes que continuar. Que tienes que continuar. Y que tienes que continuar. Porque esta batalla está asegurada. Pero aún no hemos llegado a la meta. Amados, estamos concluyendo esta temática muy profunda y muy delicada. El profeta Daniel y el príncipe de Persia. Esperamos que este tema sea de mucha bendición para su vida. Quiero ver sus comentarios. Hacemos un alto, 1 minuto y volvemos. El profeta Daniel y el príncipe de Persia.